Buen viernes, vamos a comenzar este día junto a la palabra de Dios. Para eso invoquemos al Espíritu, que es el que nos vivifica interiormente y nos dispone a recibirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llená los corazones de tus fieles, y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Les propongo rezar con la primera lectura. Estamos con la primera carta de Pablo a los Corintios, empezando el capítulo 4. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes, a un tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo empieza la lectura de Dios con lo que veníamos escuchando estos días. Decía, bueno, nadie, soy de Pablo, ni soy de Apolo, nosotros somos cooperadores, dice, somos servidores de Dios y nos tienen que considerar como eso. Da un paso más, se le pide que el administrador sea fiel. Y después sigue avanzando y dice, entra con el tema del juicio. Se ve que a lo mejor algo decían de Pablo, o de Apolo, o de alguno, o el tema del juicio estaba dando vuelta a esto de juzgar a los demás. Entonces dice, en cuanto a mí, no me interesa que ustedes me juzguen, no me interesa ni que me juzgue un tribunal, ni siquiera yo mismo me juzgo, dice. Es cierto, a conciencia estoy tranquilo, pero no por eso justificado. Y la conclusión es, quizás la palabra, la frase a resaltar es, mi juez es el Señor. Pablo, su ministerio apostólico claramente lo vivió de esta manera. Mi juez es Cristo, dice, todo lo hago por Él, para mí la vida es Cristo. Entonces todo lo que hacía estaba orientado hacia Él y todo lo esperaba de Él, no de la alabanza humana, ni siquiera del desprecio humano. Y Pablo tenía un carácter fuerte y pasó por varias. Pero él todo lo que hizo, eso lo hacía de cara a Dios, para agradarlo a Él. Obviamente en el amor al prójimo también se agrada a Dios, pero en el fondo es, lo hago por Cristo y Él es el que me juzga. Quizás ponernos a pensar en este tema de juicio. Juicio, juzgar es como dar un dictamen, no sentenciar, quizás podemos decir. Entonces, pensar de qué manera nosotros juzgamos a los demás, juzgamos sin saber. Porque creo que en el fondo son dos cosas, me parece. Una, juzgamos sin saber realmente, entonces es más a veces un prejuicio, o como dice acá, no hagan juicios prematuros. Va por ahí, un prejuicio, un juicio muy al aire, por así decir. ¿De qué manera a veces yo prejuzgo? A veces juzgo pensando que yo ya sé de esto es así, y juzgamos. Y en el fondo nunca sabemos del todo. Por eso nuestro juez es el Señor. Por un lado porque Él sabe, Él conoce nuestra historia, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Él nos conoce más que a nosotros mismos. Por eso incluso creo que por ahí dice, ni siquiera yo me juzgo, dice Pablo. No tenemos la capacidad para juzgar realmente algo. No quiere decir, entonces bueno,
no poder opinar o no tener una crítica sobre algo, pero de ahí a dar un dictamen, a juzgar y decir, esto merece esto, hay un gran paso. Entonces, bueno, pensar en qué cosas quizás yo juzgo sin saber del todo, o creyendo eso que sé. Y después, la autoridad la tiene Dios. Yo no tengo autoridad para juzgar a un hermano, a otro. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Entonces, pensar también desde ahí. Yo a veces me creo con la autoridad de juzgarlo, más allá de sí, dejando a un lado esto otro que decía del saber, que en el fondo no terminamos nunca de saber del todo porque no conocemos la historia, corazón, pensamientos, etcétera, de los demás. Me creo yo, a veces me pongo en el lugar del juez, de que dicta una sentencia, ocupo como ese sillón. Hay una película, no voy a spoilear como dicen, pero eso, que la escena es, bueno, ocupa vos ese sillón que está arriba y ahora ponete a juzgar a los demás y a juzgar a tus seres queridos y a decidir en base a eso. Quizás pensar, yo soy capaz de ponerme en ese sillón, me pongo a veces en ese sillón. Bueno, creo que el tema del juicio es algo que toca nuestras vidas. Entonces, tomarnos un momento para pensar quizás con estas preguntas o algunas otras que puedan ir surgiendo con esto del juicio. Y de cara a Dios, pedirle la gracia de no creérnosla, de no creernos Dios, ¿no? Y de no juzgar, como dice, ¿no? Prematuramente, siempre dar como ese margen real. No decir, bueno, quizás, es un quizás que puede ser así, porque nosotros no conocemos del todo. Entonces pedir la gracia de no hacer estos juicios prematuros, dejar que Dios sea Dios con todas las letras y que Él sea el juez. Como dice acá, Él al final va a sacar a luz lo que está de manifiesto. Vos no te preocupes por eso. Dios va a hacer justicia en su momento y a su modo. Pedirle la gracia de eso, de tener el corazón de Jesús. Primer viernes hoy, siempre es lindo recordar, rezar del Sagrado Corazón. Pedirle que podamos tener el corazón de Él, que es alguien que juzga, pero que también juzga desde la compasión y la misericordia. No porque nosotros juzguemos. Pedirle la gracia de tener el corazón, esto de que pueda ser compasivo, no misericordioso, manso y humilde. En este día vamos a pedirle esta gracia, que podamos día a día dejarnos moldear por ese gran corazón que es lento en enojarse y es compasivo con nosotros. Que te acompañe la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.